Diciembre de 1995, George Weah se encuentra en París para recibir el Balón de Oro. El joven futbolista que había crecido en las calles polvorientas de Monrovia iba a recibir un galardón que hasta entonces ningún africano había logrado obtener. Para Weah, ese trofeo no era solo una victoria personal, sino un símbolo de la resistencia y de la esperanza para millones en su continente. Ese día dedicaba el logro a su país natal, Liberia, y a todos los que alguna vez le habían dicho que su sueño era completamente imposible. Entre ellos, nada más y nada menos que su propia familia. Este es el caso de George Weah, un hombre que pasó de la pobreza extrema en Liberia a conquistar el Balón de Oro y años después a convertirse nada más y nada menos que en el presidente de su país. Un relato digno de ser contado. Dicho esto, hoy te cuento su historia. Nacido en Monrovia en 1966, Weah creció en un entorno marcado por la adversidad. George es miembro del grupo étnico Kru, que proviene de la parte sureste de Liberia, una de las zonas más pobres del país. Desde niño mostró una habilidad innata para el fútbol, jugando descalzo en los polvorientos campos de su barrio. Weah comenzó a jugar al fútbol para el Young Survivors, un club con sede en Claratown en 1981 a la corta edad de 15 años. En sus 3 años con este equipo, el club obtuvo 2 ascensos del cuarto nivel del fútbol de Liberia al segundo. Fichó por el club Bond Ranch United de la Premier de Liberia en 1984, donde jugó durante solo una temporada. Su talento era tan evidente que no tardó en ser reclutado por el Miti Parol y poco después por el Invisible 11, dos de los clubes más importantes de Liberia, pero su vecino estaba lejos de África. Ayudó al club a ganar el título de la Liga Premier de Liberia en 1987 y se convirtió en el máximo goleador de la liga. Incluso fue nombrado jugador de la temporada. Fichó por el club Tonnerre Yaoundé de la Liga Premier de Camerún en 1987 tras impresionar durante un partido contra ellos y logró marcar 2 goles en su debut. Las habilidades de Weah fueron notadas por el director técnico de la selección nacional de Camerún, Claude Leroy, quien lo recomendó a Arsène Wenger. En 1988, Wenger, entonces entrenador del Mónaco, puso sus ojos en él y decidió llevarlo a Europa. Con su velocidad endiablada, su potencia y su instinto goleador, no tardó en destacar en la Ligue 1. Ganó la Copa de Francia en 1991 y despertó el interés de los grandes clubes del continente. Durante su tiempo con el Mónaco, fue nombrado futbolista africano del año por primera vez en 1989. Posteriormente, entre 1992 y 95, vivió una etapa dorada en el PSG, consolidándose como uno de los delanteros más letales de su generación. Con el club parisino conquistó la Copa de Francia en el 93 y 95, la Liga Francesa en el 94 y la Copa de la Liga en el 95, en un periodo marcado por el éxito y también la gloria. Su talento brilló con especial intensidad en la Liga de Campeones de la UEFA 94-95, donde se consagró como el máximo goleador del torneo con 7 tantos. Uno de los más memorables fue su gol del milagro ante el Bayern de Múnich en la fase de grupos el 23 de noviembre del 94, una muestra de su destreza y capacidad individual. Además, llevó al PSG a instancias decisivas en competiciones europeas, alcanzando las semifinales de la Copa de la UEFA 92-93 y de la Recopa de Europa 93-94. En total, dejó su huella en el fútbol continental con 16 goles en 25 partidos europeos. El año 94 también fue testigo de otro hito en su carrera, la consagración como futbolista africano del año por segunda vez, un reconocimiento a su inigualable talento y su impacto en el fútbol mundial. Dejaría Francia y emprendería destino hacia Italia. En 1995, George llegaría al AC Milan para escribir un nuevo capítulo en su brillante carrera. Bajo la dirección de Fabio Capello, se convirtió rápidamente en una pieza clave del equipo, compartiendo el ataque con figuras como Roberto Baggio, Dejan Savicevic y en ocasiones Marco Simone. En su primera temporada llevó al Milan al título de la Serie A en 1996 y se consolidó como el máximo goleador del equipo. 1995 fue un año inolvidable para nuestro jugador a nivel individual. Su talento y dominio en el Paris Saint-Germain y también en el Milan lo llevaron a conquistar el Balón de Oro, el 11 de oro y el premio al jugador mundial del año de la FIFA, convirtiéndose en el primer y hasta la fecha único futbolista africano reconocido con esos honores. En 1996, aunque no repitió el Balón de Oro, fue subcampeón en el premio al jugador mundial de la FIFA, recibió el premio Fair Play y fue reconocido como el futbolista africano del siglo por periodistas deportivos de todo el mundo. Años después, en 1999, volvió a levantar el Scudetto, reafirmando su estatus como uno de los delanteros más dominantes de la década. Sin embargo, a pesar del dominio del Milan en Italia, los éxitos en competiciones europeas fueron bastante esquivos. Su mejor actuación continental llegó en la Copa de la UEFA del 95-96, donde alcanzaron los cuartos de final. A nivel nacional, también disputó la final de la Copa Italia de 1998 y fue subcampeón de la Supercopa Italiana de 1996 y 1999. Más allá
allá de los títulos, dejó huella con goles memorables. Uno de los más icónicos ocurrió en el estadio San Siro contra el Hellas Verona. En una jugada que desafió toda lógica, el liberiano recuperó el balón cerca de su propia área tras un córner rival y con una arrancada imparable recorrió todo el campo dejando rivales atrás hasta definir con un potente disparo a la esquina inferior, pero su legado no estuvo exento de controversia. El 20 de noviembre de 1996, tras un partido de la Liga de Campeones entre el Milan y el Porto, Weah protagonizó un incidente que marcó su carrera. En un acto de furia, golpeó al defensa portugués Jorge Costa en el túnel de vestuarios, fracturándole así la nariz y ganándose una sanción de 6 partidos en competiciones europeas. Justificó su reacción alegando que había sido víctima de insultos racistas por parte de Costa durante los 2 encuentros entre ambos equipos. Sin embargo, la UEFA no encontró pruebas ni testigos que corroboraran su denuncia. Costa negó rotundamente las acusaciones y llevó a Weah a los tribunales, calificando las actuaciones de difamatorias. Luego de su paso por Milan, llegó cedido al Chelsea en enero del año 2000 y dejó huella de inmediato al anotar el gol de la victoria contra el Tottenham en su debut. También marcó en Liga entre el Wimbledon y el Liverpool, además de contribuir con goles claves en la Copa FA que el Chelsea ganó. Tras su paso por Stamford Bridge, fichó por el Manchester City en agosto del año 2000, pero su estancia fue bastante breve. A pesar de marcar 4 goles en 11 partidos, dejó el club en octubre debido a su descontento con el entrenador Joe Royle. Luego jugó brevemente en el Marsella, antes de cerrar su carrera en el Al Jazeera de Emiratos Árabes, donde se retiró en 2003 a la edad de 37 años. Más allá de su éxito en el fútbol de clubes, Weah siempre tuvo presente a su país. A pesar de la inestabilidad política y la guerra civil en Liberia, nunca dejó de representar a su selección. No pudo clasificar a un mundial, pero fue el alma del equipo y financió de su propio bolsillo muchas de las necesidades del combinado nacional, desde los uniformes hasta los viajes. Con el paso de los años, su legado comenzó a tomar un nuevo rumbo. Mientras su carrera futbolística llegaba a su fin, empezó a involucrarse en la política de su país. Tras su retiro en el año 2003, decidió que su misión era aún más grande. Quería cambiar el destino de Liberia. En el año 2005 se postuló por primera vez a la presidencia, pero su falta de experiencia política le jugó bastante en contra. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió prepararse aún mejor. Estudió administración y política, y en el año 2017 finalmente logró su objetivo. Fue elegido presidente de Liberia con una victoria aplastante. Su llegada al poder simbolizó un rayo de esperanza para un país golpeado por años de conflicto y pobreza. Los años de guerra y el caos institucional que había dejado el conflicto entre el Frente Patriótico Nacional de Liberia de Charles Taylor y el gobierno del dictador Samuel J. Doe no se resolverían con la misma rapidez que un partido de fútbol. Las expectativas y la popularidad eran bastante altas, y aunque Weah inspiraba con su historia, la realidad de gobernar una nación empobrecida y devastada resultaba un desafío sin precedentes. A diferencia de los aplausos que estaba acostumbrado a recibir procedentes de las gradas del estadio, donde tantas alegrías dio a su pueblo, en política acabaría enfrentándose a las críticas y al escepticismo, por los cuales muchos comenzaron a cuestionarse si el héroe de Liberia lograría hacer realidad sus sueños de paz y prosperidad para el país, o si por el contrario habrían apuntado demasiado alto. A pesar de toda la imagen negativa que obtuvo su gobierno, no estuvo lejos de ser reelecto en los sufragios celebrados a finales del año 2023. De hecho, ganó en primera vuelta, pero luego perdió en segunda instancia. Su competidor Joseph Boakai lo superó con un total de 50.89% de los votos contra 49.11%. George Weah es más que un ícono del fútbol africano. Es un ejemplo de determinación, sacrificio y amor por su tierra. Pasó de los campos de juego a los pasillos del poder, demostrando que el verdadero liderazgo no se limita a solo un ámbito de la vida. Desde lo más recóndito de Liberia hasta convertirse en una de las estrellas más brillantes del fútbol africano, destacando en clubes de gran trayectoria en el fútbol europeo como el Milan y el PSG. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Weah es el mejor futbolista africano de todos los tiempos? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, que con mucho gusto la voy a revisar. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y pedirte como siempre que te suscribas, que like, que comentes y compartas este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Recuerda como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vemos.